Cada día que pasa, la confianza en Dios sigue aumentando. Y tenemos que pedirle que la fe suya y mía siga en aumento. Vamos a orar. Padre Celestial, una vez más te agradezco por este día de vida que tú nos concedes. Gracias porque tenemos una nueva oportunidad de escudriñar tu palabra. A través de ella, Señor, tú nos enseñas que tenemos que confiar más y más en ti, porque tú eres, como hay ese cántico que dice, hacedor de maravillas. Gracias por esta oportunidad que nos das. A ti siempre te daremos la gloria, la honra y la alabanza, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos a abrir nuestras Biblias en Segunda de Crónicas, capítulo número 20. Segunda de Crónicas, capítulo número 20. Y vamos a comenzar a leer desde el versículo número 2. Segunda de Crónicas 20 dice: Y acudieron algunos y dieron aviso a Josafat diciendo: Contra ti viene una gran multitud del otro lado del mar y de Siria, y aquí están en Asesón, Tamar, que es el Gadí. Entonces él tuvo temor, y Josafat humilló su rostro para consultar a Jehová, e hizo proclamar ayuno a todo Judá. Y se reunieron los de Judá para pedir socorro a Jehová. Y también de todas las ciudades de Judá vinieron a pedir ayuda a Jehová. Entonces Josafat se puso en pie en la asamblea de Judá y de Jerusalén, en la casa de Jehová, delante del atrio nuevo, y dijo: Jehová Dios de nuestros padres, ¿no eres tú Dios en los cielos y tienes dominio sobre todos los reinos de las naciones? ¿No está en tu mano tal fuerza y poder que no hay quien te resista? Dios nuestro, ¿no echaste tú los moradores de esta tierra delante de tu pueblo Israel y la diste a la descendencia de Abraham, tu amigo, para siempre? Y ellos han habitado en ella y te han edificado en ella santuario a tu nombre, diciendo: Si mal viniere sobre nosotros, o espada de castigo, o pestilencia, o hambre, nos presentaremos delante de esta casa y delante de ti, porque tu nombre está en esta casa. Y a causa de nuestras tribulaciones clamaremos a ti, y tú nos oirás y salvarás. Ahora pues, aquí los hijos de Amón y de Moab, y los del monte de Seir, a cuya tierra no quisiste que pasase Israel cuando venía de la tierra de Egipto, sino que se apartase de ellos y no las destruyese. Aquí ellos nos dan el pago viniendo a arrojarnos de la heredad que tú nos diste en posesión. Oh Dios nuestro, no los juzgarás tú, porque en nosotros no hay fuerza contra tal grande multitud que viene contra nosotros. No sabemos qué hacer, y a ti volvemos nuestros ojos. Esta oración hace Josafat. Lo primero que hizo cuando escuchó que el ejército enemigo venía contra ellos, no fue inmediatamente pedir ayuda a todos los demás reinos de Judá, a todas las demás provincias, a todos los ciudadanos, para que vengan para pelear contra ese tremendo enemigo. Lo que él hizo es orar. Como que Dios necesitara acordarse. Josafat le recuerda las maravillas, las cosas, los prodigios que Dios había hecho antes. Y algo hermoso cuando uno se acerca al Señor con esa confianza en Él. Esa es la confianza que nosotros tenemos que desarrollar. Una confianza como padre a hijo, como hijo a padre. Que no haya barreras que nos limiten, que no haya paredes que nos estorben el poder acercarnos confiadamente delante de su presencia. Cuántas luchas ha venido, pruebas, angustias, necesidades, y el Señor nos ha respondido y nos ha librado. Y si el Señor nos ha librado antes, también nos va a librar ahora. Esa es la confianza que debemos tener en el Señor. Y los resultados fueron excelentes, magníficos. Los resultados fueron maravillosos. Leamos del versículo número 20 hasta el 30.
Y cuando se levantaron por la mañana, salieron al desierto de Tocoa. Y mientras ellos salían, Josafat, estando en pie, dijo: Oídme, Judá y moradores de Jerusalén. Creed en Jehová vuestro Dios y estaréis seguros. Creed a sus profetas y seréis prosperados. Y habido consejo con el pueblo, puso algunos que cantasen y alabasen a Jehová, vestidos de ornamentos sagrados, mientras salía la gente armada, y que dijesen: Glorificad a Jehová, porque su misericordia es para siempre. Y cuando comenzaron a entonar cantos de alabanza, Jehová puso contra los hijos de Amón, de Moab y del monte de Seir las emboscadas de ellos mismos que venían contra Judá, y se mataron los unos a los otros, porque los hijos de Amón y Moab se levantaron contra los del monte de Seir para matarlos y destruirlos. Y cuando hubieron acabado con los del monte de Seir, cada cual ayudó a la destrucción de su compañero. Y luego que vino Judá a la torre del desierto, miraron hacia la multitud, y aquí yacían ellos en tierra muertos, pues ninguno había escapado. Vinieron entonces Josafat y su pueblo a despojarlos. Hallaron entre los cadáveres muchas riquezas, así vestidos como alhajas preciosas, que tomaron para sí, tantos que no los podían llevar. 3 días estuvieron recogiendo el botín, porque era mucho. Y al 4.º día se juntaron en el valle de Beraca, porque allí bendijeron a Jehová, y por eso llamaron el nombre de aquel paraje el valle de Beraca hasta hoy, que quiere decir bendición, por si acaso. Y todo Judá y los de Jerusalén y Josafat, a la cabeza de ellos, volvieron para regresar a Jerusalén, gozosos, porque Jehová les había dado gozo, librándoles de sus enemigos. Y vinieron a Jerusalén con salterios y arpas y trompetas a la casa de Jehová, y el pavor de Dios cayó sobre todos los reinos de aquella tierra, cuando oyeron que Jehová había peleado contra los enemigos de Israel. Y el reino de Josafat tuvo paz, porque su Dios le dio paz por todas partes. Esto fue el resultado del confiar en el Señor. Nosotros, a través de la Escritura, vamos conociendo la vida de algunos personajes que nos estimulan, como en este caso, a buscar el rostro del Señor. Porque el solo hecho de que seamos creyentes no es garantía que no tendremos dificultades en nuestra vida. Pero ¿qué haremos cuando vengan esos tiempos difíciles? Debemos responder como lo hicieron Josafat y su pueblo. Aquí está el ejemplo a seguir. Ellos clamaron a Dios, recordándole su fidelidad, su misericordia y sus promesas. Tomaron tiempo para orar y pedirle a Dios que Él les ayudara. Eso es lo que tenemos que hacer. Tenemos que orar. La respuesta cuando vienen las angustias, los problemas y necesidades, lo primerito es, tenemos que orar. En cierta ocasión yo le dije, que la oración no sea el último recurso, sino el primero. Que cuando uno se entera de algunas cosas que no van de acuerdo a la voluntad del Señor, oremos. Cuando vengan los problemas, oremos. Cuando vengan las dificultades, oremos. ¡Qué hermoso va a ser eso! Y Dios nos va a responder de una manera poderosa, pero tenemos que hacerlo. En los tiempos difíciles debemos acordarnos de la fidelidad de Dios. En los tiempos pasados, ¿cuántos años tiene sirviéndole al Señor? ¿Cuántos tiene usted conociéndole a Dios? ¿Verdad que nunca ha fallado el Señor? Él está ahí siempre para protegernos, para cuidarnos, para sustentarnos, sostenernos. A veces la gente le pregunta o le pudiera preguntar, ¿y cómo lo hará Dios? Debemos ya dejar de preguntar esas cosas. Dios es todopoderoso y Él sabe hacer las cosas como Él sabe hacerlas, y solo Él lo puede hacer. Tenemos que aprender a confiar en Dios. Y hablando de la confianza en Dios, leemos en la palabra del Señor cuando Abraham se separa de su sobrino Lot. Y Abraham con sus palabras y sus hechos muestra
una confianza absoluta en el Señor, que nosotros también tenemos que aprender de Abraham, que Él es nuestro Padre. Vayamos al libro de Génesis, capítulo número 13. Ay, hermanos, cada vez que uno lee la palabra del Señor, quisiera revolucionar todo el entendimiento de uno y de todos los que le escuchan para que dejen a un lado la duda, la desconfianza y le confíen en el Señor siempre. En Génesis 13, leyendo el versículo número 8 en adelante, dice: Entonces Abraham dijo a Lot: No hay ahora altercado entre nosotros dos, entre mis pastores y los tuyos, porque somos hermanos. No está toda la tierra delante de ti. Yo te ruego que te apartes de mí. Si fueres a la mano izquierda, yo iré a la derecha. Y si tú a la derecha, yo iré a la izquierda. Y alzó Lot sus ojos y vio todas las llanuras del Jordán, que toda ella era de riego como el huerto de Jehová, como la tierra de Egipto, en la dirección de Zoar, antes que destruyese Jehová a Sodoma y a Gomorra. Entonces Lot escogió para sí todas las llanuras del Jordán, y se fue Lot hacia el oriente, y se apartaron el uno del otro. Abraham acampó en la tierra de Canaán, en tanto que Lot habitó en la ciudad de la llanura, y fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma. Mas los hombres de Sodoma eran malos y pecadores contra Jehová en gran manera. Y Jehová dijo a Abraham, después que Lot se apartó de él: Alza ahora tus ojos y mira desde el lugar donde estás hacia el norte y al sur, y al oriente y al occidente, porque toda la tierra que ves la daré a ti y a tu descendencia para siempre. Y haré tu descendencia como el polvo de la tierra, que si alguno puede contar el polvo de la tierra, también tu descendencia será contada. Levántate, ve por la tierra a lo largo de ella y a su ancho, porque a ti te la daré. Abraham pues, removiendo su tienda, vino y moró en el encinar de Manré, que está en Hebrón, y edificó allí altar a Jehová. ¿Qué hubiera hecho usted? Como cualquier persona racional, diría yo, siempre escogería lo mejor. Pero Abraham no estaba dejándose guiar por sus ojos. Él estaba pensando: no importa cuál decisión tome, no importa si me voy a la derecha, no importa si me voy a la izquierda, sé que Dios está conmigo, porque Él me dijo: sal de tu tierra y de parentela, y te voy a llevar a un lugar donde yo quiero que vivas y habites, y formaré de ti una gran familia. Esa fue la promesa que le hizo el Señor. Y con él, Abraham, confiando en la promesa del Señor, le dijo a Lot: tú escoge a donde tú quieras ir. Si quieres ir a la derecha, yo iré a la izquierda. Si tú quieres a la izquierda, yo voy a la derecha. Donde tú quieras, tú escoge. Y dice que Lot escogió la llanura, miró hacia Sodoma y Gomorra. Y bueno, él escogió. Lo que a mí me llama mucho la atención es el hecho que Abraham no le conocía en sí tanto a Dios, pero ya comenzó a desarrollar esa confianza en el Señor. Nosotros tenemos y debemos confiar en Dios. No importa si vamos a un lugar de trabajo, no importa si vamos al supermercado, no importa si vamos a cualquier lado, siempre debemos confiar en el Señor. Dios prometió estar con nosotros y siempre debemos tener esa confianza. El Señor está con nosotros. Por eso es que tomamos tiempo para orar, por eso es que tomamos tiempo para leer su palabra y estamos bien, de lo más tranquilos. Y donde quiera que vayamos, no hay ningún problema. Es maravilloso confiar en el Señor. Y uno va aprendiendo en el camino de la vida. No es que uno lo sabe todo, ni que uno ya, wow, es el campeonazo de la fe. No. Hay cosas que uno tiene que aprender y todavía sigue aprendiendo. Y cada día Dios nos enseña o nos habla a través de otras personas. Por ejemplo,
en alguna ocasión yo hablaba con mi señora y le decía, el único miedo que yo tengo o la única preocupación es que si a mí me pasa algo, ¿qué te va a suceder a ti? Y me dio una respuesta que desde esa oportunidad, desde ese día, me dejó pero súper tranquilo. Y me dijo, ¿qué te preocupas tanto? Lo que va a pasar. Y lo que tiene que pasar, tiene que pasar. Punto. Dios tiene todo bajo su control. Y mire, qué hermosa promesa y esperanza, y fe, y palabra. Por eso, usted siempre converse con alguien. Sus inquietudes, sus emociones, comparta con alguien. No se quede solito. No se absorba nomás que pensando que van a decir de mí. Digan lo que digan. Usted desarrolle la fe y la confianza en el Señor. Alguien le va a hablar unas palabras que le va a levantar el ánimo. Alguien le va a decir alguna palabra que usted va a tener como su bandera que le lleva a la batalla y para salir en victoria. Tenemos que hacerlo eso. Mire qué hermosa enseñanza de Abraham. Confió en el Señor. Donde aquí tú quieras ir, ve. Si vas a la izquierda, yo iré a la derecha. Si tú vas a la derecha, yo voy a la izquierda, donde quiera. Confianza en el Señor. Es lindo tener esa confianza en el Señor. Y poderle decir, bueno, no sé, Señor. Tú dijiste y se acabó. Y así también nosotros hemos aprendido a ser leales, fieles y cumplir cuando nosotros prometemos algo. Gracias a Dios hasta el día de hoy, cuando yo he prometido algo, lo he hecho, lo he cumplido. No me acuerdo si alguna ocasión dejé de hacerlo, no me acuerdo. Pero de lo que yo recuerdo, jamás de los jamases, algo que yo prometí, dejé de hacerlo. Siempre cumplí. Si yo, un simple mortal, un simple ser humano, que le hace falta muchísimo conocimiento y entendimiento de la palabra del Señor, trato de siempre hacer las cosas posibles de lo que yo digo para que hayan confiado en mí. ¿Cómo no confiar en el Señor? ¿Cómo no confiar en Dios si Él es lo máximo, Él es el Todopoderoso? ¿Verdad? ¿Por qué no decir amén a eso? Él es del Señor, Él es del Todopoderoso y tiene control de todas las cosas. Y tenemos que seguir confiando en el Señor. Confiar en su palabra y obedecer su palabra, que es lo mejor. Algo que nosotros debemos tener en mente es la obediencia, obedecer. ¿Se acuerda que le dije que eso va a ser nuestro estandarte, nuestra palabra de ánimo en este año? Es obedecer. Año 2023 voy a obedecer la palabra del Señor y todo nos va a ir bien. Y así fue lo que pasó con el pueblo de Israel cuando Josué fueron a la batalla. En el libro de Josué, capítulo número 6, cuando fueron contra Jericó, ahí también Dios mostró un poderío pero sobrenatural. El ejército de Israel nunca peleó. Lo que hicieron es obedecer la palabra del Señor, y cuando leemos encontramos que hay resultados cuando se obedece. Porque cuando uno confía en el Señor, Dios va a hacer la cosa. Leamos versículo número Josué 6. Nomás leamos 3 versículos y después nos vamos al versículo número 20. Dice, ahora Jericó estaba cerrada, bien cerrada a causa de los hijos de Israel. Nadie entraba ni salía. Mas Jehová dijo a Josué, mira, yo he entregado en tu mano a Jericó y a su rey con sus varones de guerra. Rodearéis pues la ciudad todos los hombres de guerra, yendo alrededor de la ciudad una vez, y esto haréis durante 6 días. Y 7 sacerdotes llevarán 7 bocinas de cuernos de carnero delante del arca, y al 7º día daréis 7 vueltas a la ciudad, y a los sacerdotes tocarán las bocinas. Vayamos al versículo número 20.
Ay, siempre cuando hay estrenando la Biblia se pegan las hojitas, pero ya está. Josué, versículo número 20, 6:20 dice, entonces el pueblo gritó, y los sacerdotes tocaron las bocinas, y aconteció que cuando el pueblo hubo oído el sonido de la bocina, gritó con gran vocerío, y el muro se derrumbó. El pueblo subió luego a la ciudad, cada uno derecho hacia adelante, y la tomaron. Y destruyeron a filo de espada todo lo que en la ciudad había, hombres y mujeres, jóvenes y viejos, hasta los bueyes, las ovejas y los asnos. Mas Josué dijo a 2 hombres que habían reconocido la tierra, entrad en su casa a la mujer ramera, y haced salir de ahí a la mujer y a todo lo que fuere suyo, y como lo jurasteis. Y los espías entraron y sacaron a Rahab, a su padre y a su madre, y a sus hermanos, y todo lo que era suyo, y también sacaron a toda su parentela, y los pusieron fuera del campamento de Israel. Y consumieron con fuego la ciudad, y todo lo que en ella había, solamente pusieron el tesoro de la casa de Jehová, la plata y el oro, y los utensilios de bronce y de hierro. Mas Josué salvó la vida de Rahab, la ramera, y a la casa de su padre, y a todo lo que en ella tenía, y habitó ella entre los israelitas hasta hoy, por cuanto escondió a los mensajeros que había enviado a reconocer a Jericó. ¿Qué hubiera hecho usted mirando la ciudad de Jericó, su ejército? ¿Cómo la voy a tomar? El Señor le dio la estrategia a Josué. Le dijo que cada día va a rodear la ciudad sin decir nada, y que el pueblo no diga absolutamente nada, que todos estén callados. Los sacerdotes iban a llevar el arca también para dar la vuelta. Nadie iba a decir nada, y así lo hicieron. Y la orden era que en el 7º día dieran la vuelta 6 veces otra vez. No una sola vez, sino 6 veces. Y después vino a la 7ª vez. Y en esa 7ª vez sí tuvieron que gritar, y gritaron. Y cuando el pueblo gritó, las murallas se cayeron. ¡Qué milagro! ¡Qué acontecimiento tan especial! Cuando yo leo así la palabra del Señor, me emociono y digo, wow, a mí me hubiera gustado estar de espectador, mirando cómo Dios obra. Imagínese, no eran hojas de papel, no eran hojas de vidrio, nomás que por el grito ya se estremecieron como en el eco, no. O golpearon los escudos para hacer vibrar, para que se rompan los vidrios, no. Recuerde, no había vidrio, no había escudos, no había absolutamente nada que hiciera ruido. Solamente la voz de ellos que gritaron alabanzas al Señor. Y gritaron y las murallas se cayeron. Y según los estudiosos dicen que la muralla no era delgadita, sino era ancha. Quizás tendría alrededor de unos 10 a 15 metros de ancho. Imagínese, y las murallas se cayeron. Qué lindo es obedecer al Señor. Vamos a aprender a obedecer. Si el Señor no ha venido y nos da la vida, al final de este año me gustaría escuchar testimonios de gente que ha confiado en el Señor y que ha obedecido y que muestre los resultados. El Señor va a hacer cosas maravillosas en medio de su pueblo. Y debemos nosotros tener esa confianza y esa seguridad que algo nuevo, algo novedoso va a pasar con nosotros. Es que uno no puede nomás decir, bueno, todos los días van a ser iguales, todas las semanas iguales, todos los años iguales, todos los meses iguales. No, no se puede decir. Siempre hay alguna diferencia en cada momento, en cada día. Y si nosotros aprendemos a obedecer al Señor, va a pasar algo maravilloso en sus vidas y en mis vidas. Porque el Señor también mostró su poder con los jóvenes allá con Daniel.
Mostró su poder, pero de una manera muy especial, grande. Daniel capítulo número 3. Leamos versículo número 19 al 28. Entonces Nabucodonosor se llenó de ira y se demudó el aspecto de su rostro contra Sadrach, Mesach y Abednego, y ordenó que el horno se calentase 7 veces más de lo acostumbrado, y mandó a hombres muy vigorosos que tenían su ejército que atasen a Sadrach, Mesach y Abednego para echarlos en el horno de fuego ardiendo. Entonces estos varones fueron atados con sus mantos, sus calzas, sus turbantes, sus vestidos, y fueron echados dentro del horno de fuego ardiendo. Y como la orden del rey era apremiante y lo habían calentado mucho, la llama del fuego mató a aquellos que habían alzado a Sadrach, Mesach y Abednego. Y estos 3 varones, Sadrach, Mesach y Abednego, cayeron atados dentro del horno de fuego ardiendo. Entonces el rey Nabucodonosor se espantó y se levantó apresuradamente y dijo a los de su consejo: ¿no echaron a 3 varones atados dentro del fuego? Ellos respondieron al rey: es verdad, oh rey. Y él dijo: y aquí yo veo 4 varones sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño, y el aspecto del cuarto es semejante a hijo de los dioses. Entonces Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno de fuego ardiendo y dijo: Sadrach, Mesach y Abednego, siervos del Dios Altísimo, salid. Entonces Sadrach, Mesach y Abednego salieron de en medio del fuego, y se juntaron los sátrapas, los gobernadores, los capitanes y los consejeros del rey para mirar a estos varones, como el fuego no había tenido poder alguno sobre sus cuerpos, ni aun el cabello de sus cabezas se había quemado, sus ropas estaban intactas y ni siquiera olor de fuego tenían. Entonces Nabucodonosor dijo: bendito sea el Dios de ellos, de Sadrach, Mesach y Abednego, que envió su ángel y libró a sus siervos que confiaron en él y que no cumplieron el edicto del rey y entregaron sus cuerpos antes que servir y adorar a otro Dios que a su Dios. Por tanto, decreto que todo pueblo, nación o lengua que dijere blasfemia contra el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego sea descuartizado y su casa convertida en un muladar, por cuanto no hay Dios que pueda librar como este. Estos jóvenes confiaron en el Señor. Había la orden que si no se doblaban sus rodillas y adoraban la estatua que el rey edificó, iban a ser lanzados en el horno de fuego. Y algo que nos debe llamar siempre la atención es la respuesta que dieron a los jóvenes cuando el rey les dice que es necesario que respondan sobre el asunto este. Y ellos dijeron en el versículo número 17: he aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Esta es la palabra de confianza. Y el rey dijo: ellos han confiado en su Dios. Y yo declaro en este día que es el Dios de ellos, es el único Dios. Tenemos que obedecer la palabra de Dios. Solamente a Él adoraremos, solamente a Él serviremos. Porque el Señor mostró su poder también, sanando a los enfermos, echando fuera demonios, dando de comer a más de 5,000 personas. Siempre mostró su poder, siempre mostró su autoridad. Y algo que a nosotros nos pide el Señor, que a través de la palabra de Dios vayamos a leer en 2 de Corintios, capítulo número 4, versículo número 7. Dice: pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús
se manifieste en nuestra carne mortal, de manera que la muerte actúe en nosotros y en vosotros la vida. Pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos, sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con vosotros. Porque todas estas cosas padecemos por amor a vosotros, para que abundando la gracia por medio de muchos, la acción de gracia sobreabunde para gloria de Dios. Por tanto, no desmayamos, antes aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva de día en día, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Así es que vamos a confiar en el Señor siempre, vamos a obedecer su palabra. Nuestro Dios tiene control de todo. Necesitamos confesar nuestras debilidades y confiar plenamente en Dios. Así como Josafat, tampoco debemos vacilar en decir, no sabemos qué hacer, y a ti volvemos nuestros ojos. El Señor nos dará la dirección correcta. La fe en el Señor significa confianza y una entrega completa. Implica apoyarnos firmemente en su palabra, a pesar de nuestros sentimientos o de las circunstancias que nos rodean. ¿A qué gran multitud se está enfrentando usted ahora? ¿Cuál es el problema que tiene? ¿Cuál es la angustia que está soportando? ¿Cuál es la desesperación que usted está viviendo? Pues comience a alabarle al Señor. Comience a orar, comience a buscar su rostro y acuérdese de sus misericordias, de todas las cosas hermosas que Dios hizo en el ayer. Él lo seguirá haciendo ahora, mañana y hasta cuando se cumpla todos los tiempos. Recuerde algo muy especial. Dios le ama intensamente y quiere lo mejor para usted. Vamos a orar. Padre Celestial, vengo delante de tu presencia a pedirte que por favor tú hagas algo maravilloso en este día, en la vida de cada uno de tus hijos, de tus hijas. Quizás están atravesando algún conflicto, algún problema, alguna necesidad, alguna enfermedad. Te pido que vayas y muestres una vez más tu poder, tu poderío. Sobre todas las cosas te pido que tú nos ayudes a confiar más y más en ti y a obedecer tu palabra. Todo nos va a ir mucho mejor. Ayúdanos siempre, Padre Santo, a reconocer tu poder, tus señoríos que tienes sobre nosotros. Gracias porque eres nuestro Dios, nuestro Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Si tiene algún testimonio o algún comentario, por favor no se olvide de escribirlo. Comunique también con otros que hay una palabra que le va a levantar el ánimo, que le va a ayudar en los momentos de dificultad. Y recuerde, hay que confiar y obedecer al Señor. Amén.